En nuestro lunes de salud nos enfocaremos en salud mental en Ecuador como un desafío complejo y que tiene una multitud de aristas. Vamos a conversar con Víctor Manuel López, él es PhD, docente del Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Él es doctor en psicología, egresado en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Tiene estudios de doctorado en psicología experimental aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, España, y una maestría de análisis conductual de la Universidad Central de Venezuela. Y viene a compartirnos hoy esta mirada más integral sobre la salud mental. Y cuando hablo de integral, involucra desde causas, contexto e incluso la ley y la norma y el tiempo en ella. Así que bienvenido, Víctor Manuel, qué gusto conversar hoy sobre este tema relevante. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias por la invitación. También aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a toda su audiencia y permitirme este espacio para hablar de un problema que es relevante para el Ecuador, para Latinoamérica, como es la salud mental, y también para difundir las investigaciones que se están realizando en el Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Me encantaría Precisamente comenzar. esa era mi primera pregunta y es, Víctor, ¿de dónde surge la necesidad particular de hacer investigación en salud mental localmente? Nosotros tenemos un grupo de investigación, el Grupo de Investigación de Psicología Clínica y de la Salud, y indudablemente tenemos tres líneas de investigación. Una es sobre la salud mental y las adicciones, el otro es sobre envejecimiento y también sobre la evaluación de escalas psicológicas y de la salud en general. Esto es sumamente relevante, sobre todo después de la pandemia, ha tomado cada vez mayor relevancia lo que es la salud mental. Me encantaría comenzar definiendo lo que es la salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La salud hace referencia a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de enfermedad. Es decir, la salud mental no es solo la ausencia de trastornos psicológicos y mentales, sino también nuestra capacidad de afrontar los retos de la vida diaria, de tener un trabajo digno que nos permita a nosotros desarrollarnos y sobre todo contribuir a nuestra comunidad. Fíjense entonces que la salud es un fenómeno bastante complejo, está multicausado. No solo es de competencia de los profesionales de la ciencia de la salud, sino también es competencia del Estado. El Estado debe brindar las oportunidades para que las personas se puedan desarrollar todo su potencial. Y digo esto porque una de las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, con una muestra enorme, una muestra de 16.074 personas de todo el territorio ecuatoriano, hemos encontrado que, por ejemplo, la COVID-19 no solo ha dejado un impacto a nivel biológico, sino también en la economía ecuatoriana. ¿Y dónde se refleja eso? En la situación laboral. Hay muchas personas que están desempleadas, hay jóvenes profesionales que tienen una maestría, que tienen estudios de cuarto grado, todavía están desempleados. Y hay personas que tienen trabajos informales y eso se refleja o repercute en su salud mental. Estas personas presentan mayores niveles de depresión, de estrés, de inflexibilidad psicológica que otras personas que tienen un empleo mucho más estable. Entonces esto es bastante complejo. No sé, también me encantaría compartir un poco los resultados de esta investigación a nivel nacional. Una de las cosas que hemos encontrado indudablemente es el consumo de sustancias, algo que se elevó durante la pandemia, es que se ha elevado el consumo de alcohol, pero ¿quiénes están consumiendo más? Las personas jóvenes en relación con las personas mayores. Y la edad de inicio del consumo de alcohol es a edades muy tempranas, a los 12 años. Y esto es sumamente importante. Hay un estudio que hizo un compañero, Bayro Bustamante, en Vicabamba, y estas personas que se encuentran bien físicamente, algunos tienen deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque comenzaron a consumir alcohol a muy temprana edad. Indudablemente que el consumo de alcohol afecta en lo que es el lóbulo frontal, lo último dentro de nuestro desarrollo filogenético, que juega un papel esencial en nuestras tomas de decisiones, en nuestro razonamiento, en nuestro aprendizaje. Entonces, eso
es preocupante de que nuestros jóvenes se estén iniciando a edades muy tempranas al consumo de alcohol. Otra cosa que nos llamó la atención y que es muy relevante mencionar es que generalmente en tercer lugar se ubicaba el consumo de la cocaína después del alcohol y el tabaco. Pero el tercer lugar fue desplazado por el consumo de tranquilizante y ansiolítico. Generalmente lo que hemos conseguido es que los varones siempre reportan mayor consumo de sustancias que las mujeres. Pero ¿quiénes están consumiendo mayores tranquilizantes y ansiolíticos? Las mujeres ecuatorianas, sobre todo las mujeres jóvenes. Jóvenes, muchas de ellas son víctimas de violencia, muchas de ellas se encuentran desempleadas. Y algo que es realmente preocupante es que ese consumo de ansiolítico y tranquilizante está combinado con otras sustancias como el alcohol, lo cual es una bomba de tiempo, y también con el consumo de la marihuana. ¿Qué hemos también conseguido? Una de las cosas que principalmente afecta al Ecuador y a nivel latinoamericano es el estrés. El estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es cuando las demandas del medio ambiente sobrepasan nuestros recursos, nuestras capacidades. Y hay un elemento importante dentro del estrés. Ese elemento es la percepción de control. Si yo siento que yo tengo control de la situación, yo puedo estar sometido a situaciones muy aversivas, con mucha demanda, pero siento que yo puedo hacer algo, que tengo control sobre eso, el impacto de esos estímulos va a ser poco sobre mi organismo. Pero el problema es cuando eh, las personas perciben que no tienen control. Entonces hay muchas cosas aquí, como el desempleo, el incremento de la delincuencia, el cambio climático, las fuertes lluvias que arrasan y dejan a algunas personas sin sus casas. Entonces todo esto está afectando al ecuatoriano. ¿Y cuál es indudablemente uno de los principales predictores de la depresión? Esa desesperanza, es decir, cuando yo no tengo control de la situación. Eso va a reflejar un poco, va a incrementar los niveles de depresión. Eso es un poco lo que quiero compartir. Muy bien. Durante Solo para hacer un pequeño paréntesis para toda esta información que está realmente interesante porque pues son datos bastante duros, pero en una investigación que tiene un campo amplio. Para quienes apenas se conectan, estamos hablando de la salud mental en Ecuador, acorde a una reciente investigación que nos comparte el doctor Víctor Manuel López. Él es del área de psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja y justo nos estaba hablando sobre algunos hallazgos de este estudio que se está realizando sobre salud mental en Ecuador. Este estudio, nos decía él, tiene algunas variables interesantes o algunos hallazgos. Menciona el desempleo, el trabajo informal, menciona también tres situaciones muy concretas como el aumento del consumo de alcohol, diciéndonos que a partir de los 12 años aproximadamente ya los jóvenes empiezan a utilizar sustancias. Esto que también se desencadena en falta de toma de decisiones, en razonamiento y aprendizaje, el consumo de ansiolíticos y tranquilizantes, especialmente de las mujeres, y el estrés como esta manifestación de la pérdida o por la pérdida de control. Esta es una investigación que se ha llevado a cabo en 16,000 personas aproximadamente, fue lo que el doctor... Sí, 16,000 personas en todo el territorio En ecuatoriano. todo Eso el se hizo con territorio alianza con ecuatoriano. el Ministerio de Salud Pública y bueno, Y aquí justo indudablemente. lo que viene a continuación, digamos dentro de mis inquietudes, tiene que ver con qué hacer, porque entiendo que según la OMS debería haber 23 especialistas en salud mental por cada 10,000 habitantes. ¿Cuál es la situación en el Ecuador? Sí, indudablemente que hay las demandas de posgrado de especialización son muy pocas. Cada vez se está incrementando eso, la especialización en psicología clínica. Nosotros, parte de este estudio, estamos haciendo un modelo transdiagnóstico. Esto es interesante y es sobre todo para los países que están en vías de desarrollo donde hay poca especialización.
es que los fenómenos psicológicos como el consumo de sustancias, la depresión, el estrés, no son fenómenos aislados, sino que están estrechamente vinculados. Esa es una de las cosas que tratamos de presentar evidencia al respecto y tratar de, a partir de ello, generar mayor eh, tratamiento mucho más efectivo para el abordaje del consumo de sustancias o de la depresión. Hay fenómenos conductuales y cognitivos que subyacen a eso. Uno es el estrés percibido y el otro es la inflexibilidad psicológica. La inflexibilidad psicológica hace referencia a un patrón evitativo de situaciones dolorosas, aversivas para el individuo. El dolor es parte de nuestra vida, pero el tratar de evadir esas situaciones, lejos de mejorar, lo que hace es agravar las situaciones. Nosotros tenemos que dar herramientas. Hay muchos profesionales a nivel de pregrado, o sea, hay muchas escuelas de psicología en el Ecuador a nivel de pregrado, pero tenemos que fortalecer un poco lo que es los programas de posgrado. La mayoría que tienen de los ecuatorianos que quieren seguir estudiando, muchas veces tienen que salir fuera del país. Entonces, esa es una de las cosas. El otro que es importante es la prevención primaria. Prevención primaria, eso es fundamental. Y tratar de trabajar lo que es la parte académica con el Ministerio de Salud Pública. Muchas veces los cambios de gobierno a veces nos facilitan un poco la continuidad de los estudios o de las reformas. Entonces eso creo que hay que ir cada vez mejorando. Es decir, cuando entra un nuevo gobierno tratan de descalificar o dejar a un lado lo que han realizado los anteriores y no le dan continuidad a un proyecto. Y creo que esas son cosas que hay que superar. Correcto, justo preguntaba sobre los profesionales que debería haber especializados en salud mental por los habitantes, porque en vista de que tenemos estos datos o estos hallazgos que usted nos está compartiendo, pues nos damos cuenta que es imperativo que los jóvenes, las mujeres y los hombres, digamos, el ciudadano, la sociedad en general, esté bien atendida en salud mental, pero también nos damos cuenta que no es fácil acceder a la salud mental, es costoso y no necesariamente el Estado se está haciendo cargo de esto. No sé si también Sí. abarca el estudio y la investigación que ustedes hicieron sobre este punto en particular y la No, ley en de ese salud punto en mental. particular no, pero sí es algo que es muy relevante. Generalmente, lo que es la mayoría, se le debe brindar mayores oportunidades a las personas, sobre todo a las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, no solo en situaciones de alto riesgo. En este caso, por ejemplo, las personas que sufren mayor depresión son aquellas mujeres que están desempleadas, aquellas mujeres que son víctimas de violencia. Entonces deben haber cada vez mayores instituciones que le permitan ofrecer terapia, que le permita. Entonces es una cosa que hay que ir mejorando. Lamentablemente, sí, hay que ir mejorando. El estudio en particular no trabajó sobre eso, sino trabajó con variables psicológicas específicas, registrando estas variables y tratar de hacer un modelo tras diagnóstico para explicar la salud mental y el consumo de alcohol en el Ecuador, orientado un poco a tratar de hacer una propuesta en el contexto ecuatoriano que sea mucho más efectiva para el tratamiento del consumo problemático del alcohol, de la depresión, Muy entre bien, otros si trastornos usted psicológicos. pudiera compartirnos cuáles son entonces los desafíos o las propuestas de lo que se debería hacer teniendo en consideración toda esta información compartida en este documento o en esta investigación, que lo que hemos hecho hoy es resumirlo, porque hay muchos más datos No, sí, interesantes eso es como la brecha de género en aspectos de salud mental y otros. Entonces, ¿cuáles serían las vías para trabajar y prevenir, como usted dijo, es prevención primaria, pero que esto no se sí, convierta en algo que se nos salga de las manos, entendiendo también que las cifras que promueve la ONU o que publica la ONU hablan de que la depresión va a ser uno de los principales detonantes de la discapacidad para el 2030. así es. Y Ecuador está entre los países latinoamericanos que puntúan alto o que tienen sí, mayores tasas o mayores índices de depresión que otros países latinoamericanos. ¿Cuáles son los desafíos? Repito,
es importante trabajar la prevención. La prevención primaria es fundamental. Tratar de atender a aquellas personas que están en situaciones vulnerables. Eso es fundamental. Es un poco también interesante que la academia no puede ir por un lado y también las políticas del gobierno por el otro. Hay que trabajar en conjunto, hay que retroalimentarse, hay que de alguna manera trabajar en... esta experiencia fue interesante porque realmente lo realizamos con alianza con el Ministerio de Salud Pública y creo que cada vez más hay que establecer más esas alianzas. Es decir, la academia no puede ir por un lado y yo creo que también las acciones del gobierno no por el otro. También hay que trabajar más sobre las ofertas de posgrado y tratar de hacer intervenciones que respondan al contexto latinoamericano, al contexto ecuatoriano en particular, con sus características culturales dentro de este contexto, con sus propias realidades. Hacer intervenciones específicas respondiendo a esta realidad. Muy Esto, interesante. Estamos conversando sobre este informe de salud mental en Ecuador. Nuestro invitado es el doctor Víctor Manuel López. Él está a cargo o es parte del Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja, quienes están hablando con nosotros en este momento sobre esta investigación. Qué importante lo último que dijo usted, la academia no estar desvinculada de ninguna manera con las acciones que se vayan a tomar, porque de ahí salen datos que pueden ser o llegar a ser mucho más eficientes en los caminos que se puedan tomar. Si hay alguien que quiera acceder a esta investigación, ¿cómo lo puede hacer? bueno, me podrían escribir o buscar mi nombre de Víctor López, le podríamos hacer llegar el informe que se ha presentado ante el Ministerio de Salud Pública y también hay varios artículos científicos que hemos publicado en revistas de alto impacto. Eh, si quieren me pueden escribir bmlopez5@utpl.edu.es. Se Muy podrían bien. establecer contacto y yo gustosamente le podría hacer llegar el informe que se le ha presentado al Ministerio de Salud Pública y las publicaciones que hemos llevado, que se han publicado en revistas. Eh, bueno, Muchísimas me gustaría gracias. terminar con algo Sí, claro, por positivo. favor. También me gustaría terminar. Hay algo, primero hay que trabajar con algunos aspectos culturales. Es decir, ir al psicólogo no significa que yo tengo que estar loco. Buscar ayuda profesional, ir a un psiquiatra, a un psicólogo, no significa que yo tengo que estar loco. Eso es una de las cosas, tenemos que cambiar poco a poco. Y otra cosa, me gustaría dar unos pequeños tips. Pueden ser, son unos tips muy sencillos, pero están relacionados con cómo podemos producir nosotros serotonina. Y la serotonina es una hormona que está vinculada con la felicidad. Esa es la hormona de la felicidad. Y hay varios aspectos que son determinantes de la felicidad. La ausencia de sufrimiento, estar satisfecho con la vida, la realización personal y la alegría de vivir. Y estos aspectos son simples. Hacer ejercicios de respiración y yoga es una de mis primeras recomendaciones. Son cosas sencillas, son cosas que nosotros podemos llevar a cabo, pero también nosotros tenemos que pensar en nuestra salud mental. Este, el dormir bien es importante y la producción de serotonina está relacionado con la vitamina D. Entonces es importante realizar actividades en espacios libres, eso es fundamental. Eh, Abrazar a otro, abrazar a sus hijos, abrazar a su esposa, abrazar a sus familiares. Eso puede parecer sencillo, pero cada vez que nosotros abrazamos a otras personas, a nuestra mascota también, nosotros también estamos produciendo serotonina. El bailar con la música que a nosotros nos agrada y bailar con otras personas, nosotros generamos y segregamos mucha serotonina. Y por último, el consumo de triptófano, que son aminoácidos que reducen la ansiedad, la fatiga y el insomnio, y que están presentes en los pescados, sobre todo en Guayaquil, en proteína animal, en huevos y en la leche, en cereales integrales. Esas son unas pequeñas recomendaciones.
Muchísimas gracias. Recomendaciones valiosas porque son cercanas a nosotros, son sencillas y sobre todo tiene que ver también con el cambio de mentalidad. Ir al especialista no significa que estoy loco. Ese término ni siquiera debería asociarse a la psicología, no debería ni siquiera nombrarse. El respeto también por los términos en el espacio de la salud mental es muy importante y eso también tendríamos que tal vez hablarlo en otro momento. Gracias por haber compartido con nosotros su información y su estudio. Muchas gracias por el espacio.